kit de nuestra tesis, ¿no? Es cómo formular el problema de investigación, ¿no? Para que podamos nosotros desarrollar un tema adecuadamente. Entonces, hoy vamos a, Franks, ¿qué ha pasado? Doctor, buenas noches, ¿cómo está? Doctor, un Bien, favor, no me deja marcar la asistencia en el aula ¿sí? virtual. Qué raro. No sé si, Todos han no sé si, marcado. Ya, lo sí, vamos a hacer doctor. después. Ya, Ya, muchas gracias, doctor. perfecto. Bien, vamos a ver. Vamos a... Bien, como les decía, hoy día es un tema importante, es el kit de nuestro negocio, por decirlo así, de nuestra forma de estar evaluando y viendo cómo vamos a proceder a presentar nuestro problema. Ya planteamos el título del problema, ya planteamos la idea de investigación, ya planteamos el tema, ya hemos construido la parte fundamental del sustento de por qué yo voy a investigar. Ya he demostrado que es bien importante con las características propias de lo que es el proceso mismo de la investigación que he hecho durante la lectura de artículos, ya sea boletines epidemiológicos, la estadística de un hospital comparativamente con Perú, con el mundo. Entonces, definitivamente allí yo ya armé la estructura del sustento técnico por el cual yo voy a investigar mi trabajo de investigación. Como que también he establecido que con la variable de investigación que he manejado, ya he detectado pues que hasta dónde han llegado los otros investigadores, ¿no? Entonces, una vez hecho este sustento técnico de por qué voy a investigar, me quepa o me da todavía la duda de que sigo sin respuesta alguna, ¿no? A lo que estoy investigando. Y entonces, esa duda, esa situación de no saber qué está pasando o saber que aún persiste el estado dubitativo que yo tengo en relación al tema de investigación, pues la tengo que formar en forma de una pregunta, ¿no? Entonces, para eso vamos a ver qué es lo que está pasando en la epidemiología, perdón, en la presentación del PowerPoint. Bien, el planteamiento del problema en realidad es todo el preámbulo anterior que hemos mencionado, en que tú como investigador has hecho muchas cosas a fin de lograr empaparte en el tema, lograr específicamente cuál es la necesidad que tienes de investigar y por qué te ha traído tanto esto para hacer un trabajo de investigación. Y lógicamente cuando a mí me atrajo bastante la investigación, tendría pues que ver qué cosa voy a desarrollar, ¿no? O sea, entonces, por ahí de repente la idea sería que esta vocación de investigación la tendría yo que desarrollar específicamente con más lectura, ¿no? Más estudio. Entonces yo tengo lo que obligatoriamente leer constantemente. No es que ya lo he planteado y me quedé allí. Como les comento, la investigación es dinámica, no es estática, ¿no? Entonces, de un momento a otro, cambia algo. Y entonces yo me quedo atrasado. Y pasa muchas veces eso, ¿no? En la sustentación, el estudiante va y hasta acá he investigado. Y los jurados, pues, somos bien especiales, bien quisquillosos, ¿no? Mira, acá tengo otro, que es de ayer, ya, te mato con eso, ¿no? Eso condiciona que tengamos que estar leyendo constantemente, incluso que tengamos que ver cuáles son los últimos avances de mi investigación, horas antes incluso de sustentar la tesis, ¿no? Porque por ahí no es mala fe, no es mala que el jurado te tiene mala fe, que te quiere jalar, no, sino que el status quo de un investigador es eso, justamente, no estarle constantemente, ¿no? Entonces, por ahí que tenemos que indagar, ¿no? Cómo está nuestra investigación y la reflexión que tenemos que hacer en este caso es pues el principal que tenemos que trabajar en esta idea, ¿no? La idea la tenemos desarrollada y por lo tanto pues hay que empezar a pensar que un problema que se plantea tiene que tener múltiples capacidades de ser resueltas, ¿no? Y que lógicamente no vamos a plantearlas en forma afirmativa, negativa, porque no puede ser disfuncional el planteamiento de esta forma, ¿no? O sea, yo tengo que ver que el planteamiento sea algo que a mí me incite a investigar, que me incite a desarrollar el tema sin necesidad de estar viendo de repente ya una respuesta planteada en el problema
que va a orientar hacia dónde quiero investigar y hacia dónde quiero orientar los resultados, ¿no? Uno de los problemas que siempre nosotros tenemos en esta situación es que al momento de plantear el problema, ya estoy orientando con el planteamiento la respuesta que tengo, ¿no? Entonces, eso es lo que no debemos hacer nosotros, porque generalmente eso desvirtúa el trabajo y lo que estoy haciendo allí es el famoso sesgo del investigador, que consiste en orientar todo el trabajo para que se dé la respuesta que yo quiero, ¿no? Entonces, ahí ya no estoy haciendo una investigación adecuada. Recuerden que al momento de plantear la investigación, la idea y el tema, y aquí yo tengo que ser imparcial en esta situación, ¿no? No es que yo provoque la situación misma de respuesta, ¿no? Entonces, el hallazgo que yo voy a encontrar, el hallazgo que yo de repente voy a suponer de la investigación, va a estar orientado única y exclusivamente a demostrar si la proporción de mi problema que la hice está adecuada al 100% o no está adecuada al 0%. Entonces, eso va a salir con resultados. Hemos visto que muchos problemas planteados, esperando una respuesta a priori, como son las hipótesis, podría orientarse a lo que yo quiero que salga, pero en realidad sale otra cosa diferente. Y entonces ahí es que vamos a entender que nuestro trabajo ha sido orientado adecuadamente, ¿no? Ahora, tampoco es que se sientan mal cuando, por ejemplo, yo planteo un problema y la respuesta sale neutra, ¿no? O sea, no sale nula. O sea, como que mi trabajo no ha demostrado nada. Y al contrario, sí ha demostrado que el conocimiento que yo he evaluado, con la duda que tenía, ha sido confirmada o reafirmada, ¿no? Entonces, por ahí es que tenemos que ver estas posibilidades. Un problema que se plantea tiene varias índoles específicas, ¿no? Puede ser experimental o puede ser observacional, o sea, práctico o teórico. Nosotros tenemos que encargarnos de hacer un modelaje adecuado para que tengamos una idea cabal de lo que vamos a investigar, ¿no? Siempre empezamos con algo específico que es con algo general, el modelo general, que trata específicamente de contemplar el panorama en sí de todo lo que vamos a estudiar, ¿no? Paulatinamente, a medida que vamos investigando la trama de nuestro trabajo de investigación, vamos descubriendo que hay más cosas importantes, ¿no? Y por eso es que el conocimiento humano es inherente, pues, a la calidad de información que yo pueda recolectar todos los días, ¿no? Kerringen en 1975, hace mucho tiempo ya, este señor ha pues descubierto o ha puesto unas características, ¿no? Que son evaluadas como criterios para presentar el problema de investigación, ¿no? Siempre un problema que voy a plantear debe haber dos variables específicamente, ¿no? Estas dos variables pueden tener relaciones, asociaciones, correlaciones, influencias, pero siempre debe haber dos variables para investigar, ¿no? A veces por cuestiones de mala sintaxis, se llama así, ¿no? De mala construcción o inadecuada construcción de mi frase de investigación, del título, a veces me olvido de colocar qué cosa voy a investigar, ¿no? Entonces, siempre hay una variable A y una variable B para investigar, ¿no? No es que siempre tengamos, pues, digamos, hipertensión y tengamos tratamiento, factores asociados. Hipertensión puede ser con de repente pacientes de otra área, ¿no? Que no sea de cardiología. Entonces yo voy evaluando siempre eso. Hay dos variables en este caso, ¿no? Y cuando hablamos nosotros del título de investigación, siempre habíamos dicho el qué voy a plantear en la investigación, en quiénes voy a investigar y cómo lo voy a investigar. Entonces, el cómo es justamente la presentación de estas dos variables, que deben estar inherentemente asociadas con algún tipo de palabra relacional específicamente. No podemos plantear una pregunta ambigua, ¿no? O sea, no podemos decir, ¿será que tendrá un efecto positivo o negativo? Estoy adivinando y estoy haciendo la ambigüedad en este caso, ¿no? O simplemente poner características socioculturales de la adherencia al tratamiento. Es una ambigüedad porque simplemente voy a tratar las características socioculturales. O sea, tengo que especificar qué cosa voy a investigar allí, ¿no es cierto? Entonces, el problema específicamente, vamos a aclarar esos conceptos para que en algún momento, cuando alguien lo lea, me diga, pues sí, realmente está investigando algo, ¿no? Entonces, ahí debemos tomar en cuenta ese planteamiento. Hay muchas cosas que tenemos que tener mucho cuidado cuando planteemos la pregunta de investigación, ¿no? Entonces, no nos olvidemos jamás de lo que es el propósito de la investigación y el lineamiento de la investigación. Son dos palabras que concuerdan prácticamente con el título de investigación,
¿no? Y que nosotros a veces nos olvidamos de ese concepto y dejamos pasar cuando realmente es los puntos más importantes para investigar. Entonces, lo que hemos estado indagando nosotros para de una vez ya entrar al ritmo de cómo armar un problema de investigación es que todo lo que hemos armado del planteamiento de investigación, todos, absolutamente todos, son pues las herramientas que me van a permitir, lógicamente, armar un concepto ideal, ¿no? Idealizado por mi persona, para ver la posibilidad de que en algún momento esa idealización del planteamiento del problema se vuelva de lo empírico a lo científico, ¿no? Entonces yo voy armando poco a poco y acá sí, necesitamos ya el contacto con la realidad, necesitamos ver lo que está pasando con la investigación, porque a partir de este momento, cuando planteamos ya el problema de investigación, estamos arrancando qué cosa es lo que vamos a investigar. Entonces, punto importante para nosotros trabajar es eso justamente hacer, ¿no? Entonces, hay que trabajar en base al conocimiento científico de la ciencia, de lo que hemos aprendido durante, de repente, los 4 o 5 años que hemos tenido en la Escuela de Medicina, pasando las diferentes etapas, ¿no? Y donde hemos estado viendo, observando los cambios que se puede estar desarrollando en la adquisición de conocimientos, las inquietudes que hemos empezado a tener, durante la formación de los diferentes ciclos, ¿no? Y de todas maneras, en algún momento ustedes han visto que esas cosas que hemos estado observando pueden ser medibles, ¿no? Y si no, la pusieron para medirse, ¿no? Entonces, alguien que ha hecho un curso de psiquiatría, por ejemplo, son cosas abstractas, pero que se pueden medir, ¿no? Entonces se busca la medición en este caso. Por eso es importante que tengamos nosotros una ubicación de la parte empírica que empezamos a desarrollar con el planteamiento del problema a lo que posiblemente tengamos que ver en la realidad, el desarrollo propio de este proceso, ¿no? Y siempre les menciono, igual, al mismo tiempo que al título le pusimos la viabilidad y la factibilidad, en el planteamiento del problema hablamos de la viabilidad y la factibilidad. Nuevamente, al plantear el problema, hablamos otra vez de la viabilidad o de la factibilidad. Es un tema que debemos recordar nosotros y principalmente el hecho de que ustedes, como investigadores, que me imagino que van a usar una herramienta para graduarse, que es la tesis, tienen que ver que si lo que están planteando como problema de investigación o tema de investigación se puede llevar a cabo en la investigación, o sea, se puede ejecutar. No solamente basa pues del ímpetu que tengo yo para desarrollar investigación, sino que también va a depender de las características propias del tema que he escogido, con recurso humano, las muestras o la población de investigación, ¿no? Que no sea muy caro, que sea relativamente económico, y esas cosas son las que marcan en este proceso, ¿no? Y otra es la viabilidad, que tengo que ver qué tanto tiempo me va a llevar a investigar, ¿no? O sea, hay veces me entusiasmo y agarro un grupo grande de población para seguirlo, en cohorte, por ejemplo, y no me doy cuenta que ese trabajo me va a llevar de repente 5 años o 10 años, ¿no? Y seamos sinceros, ¿no? O sea, yo no voy a esperar pues 5 o 10 años para titularme como médico porque mi tesis es impresionante. La inmediatez de la graduación creo que es nuestro principal apuro en este caso, y que por eso yo siempre les digo que deben saber seleccionar adecuadamente un proceso, ¿no? Cuando yo pongo la población de investigación y el tiempo de investigación, es lo que siempre les había dicho, que en el tiempo yo debo fijarme cuándo ha ocurrido el fenómeno o cuándo yo voy a recolectar la información. Y entonces ahí delimito prácticamente el tiempo que voy a desarrollar la investigación y propongo pues al alcance de lo que yo quiero en este caso, ¿no? Otra cosa diferente es cuando ustedes van a egresar y ya son médicos, pues ahí yo ya no tengo prisa, ¿no? O sea, médico general o especialista, igual se puede investigar y eso no va a alterar absolutamente nada en relación al apresuramiento que tendría para acabar un trabajo de investigación, ¿no? Yo puedo demorarme 15 años en un trabajo de investigación, pero sigo siendo médico, o sea, no cambia absolutamente nada esa posibilidad. Pero por ahí va esta recomendación que tengamos que hacer nosotros, ¿no? Alguien de repente desde el 8º ciclo, desde el 9º ciclo ya empezó su investigación, ha sido constantemente sostenido ese trabajo de investigación y ha estado desarrollando, ¿no? Ya tuvo su protocolo, ya está ejecutando la tesis, ya está haciendo un seguimiento de repente 2 años o 3 años y podría que justo terminando su internado ya tiene todo lo establecido para desarrollar, ¿no? O para presentarlo. Entonces, eso también puede ser. Por eso que es importante que fijemos el tiempo en que nosotros vamos a
realizar investigación, ¿no? Hay cosas que podemos nosotros hacer para que nuestro de investigación tenga una evidencia valorativa, ¿no? Que sea significativa en este caso. Y lo principal de todo es que sepamos identificar qué cosa es lo que vamos a buscar y mostrar nosotros. O la demostración va a depender específicamente de qué cosa quiero encontrar yo, ¿no? Y qué cosa es lo que yo de repente podría exponer a la sociedad como nuevas cosas y nuevos descubrimientos. ¿Qué es lo que yo quiero realmente cuando investigo? No es que a mí se me da la gana de investigar porque, bueno, pues tengo que aprobar el grado para tener el título de médico general, no, sino simplemente tengo que investigar porque es algo que me gusta. Y eso es justamente por el interés que vamos a investigar, ¿no? Entonces, ahí tenemos que siempre estar permanentemente actualizados y recordar, ¿no?, el estado actual de la situación que estamos investigando. Otra cosa que debemos tomar en cuenta también es las diferentes relaciones que pueden tener nuestras variables. Nunca se olviden de mirar siempre las variables cuando yo construyo el problema. O sea, es la fuente de inspiración que tengo yo y es la herramienta que voy a utilizar para hacer todo mi investigación, ¿no? O sea, cuando yo pierdo la variable, o sea, yo no lo tomo en cuenta para investigar, va a pasar que mi trabajo se desvía de ruta y se va para otro lado, ¿no? Y entonces, pues no me va a servir para nada, ¿no? Entonces, por ahí es que siempre debemos tener caracterizado el punto que vamos a cortar en este momento de investigación. Esto, lógicamente, lleva implicancias, ¿no? Que por el hecho mismo de estar investigando temas que tienen que ver con muchas situaciones, vamos a plantear las soluciones a lo que estamos queriendo demostrar con estas dos variables de investigación, dos o tres variables. Entonces, enunciar un problema es presentar una descripción general de la situación objeto de investigación, ¿no? O sea, tenemos que presentar todo el proceso establecido en este caso, ¿no? Entonces, ¿qué es el criterio para la formulación del problema? ¿No? Un problema que se formula parte desde el investigador, ¿no? El investigador es el que va a hacer la evaluación si el tema que va a trabajar va a servir o no va a servir. Va a tener la posibilidad de ser un pronóstico que podía reparar la situación de lo que voy a estudiar o no va a reparar, ¿no? O sea, pero no lo puedo plantear en el problema, simplemente yo ya estoy adelantando el concepto que lo que yo he planteado debe ser la posibilidad de que tenga esa chance de solucionar el problema. Podemos avisar si es que en caso de que yo vaya a evaluar una prueba pronóstica o un pronóstico, ¿no? Tendría que ser afirmativo, ¿no? Muchas veces hemos hablado del test de Morinsky, hemos hablado del test de baja familiar, el SF36, ¿no? Entonces podría ser de repente que eso me sirva para utilizarlo en áreas diferenciadas de repente para ver si sirve o no sirve, ¿no? Entonces podría yo plantear en un caso esa posibilidad, ¿no? Pero no en todos, pues yo puedo plantear como afirmaciones, ¿no? Pero sí cuando tenga la posibilidad de plantear algún elemento importante de pronóstico. También tenemos que ver que las preguntas tienen sus preguntas, ¿no? O implicaciones que podrían ayudarnos a delatar un poco más cómo está siendo presentado el problema, ¿no? Y por ahí es que surge, pues, el título, surge la necesidad de plantear un problema general y un problema específico. Ahora bien, muchos dictamientos dicen, no, problema específico ya no. Sí, puede ser, vale también esa observación. Y otros te piden que sí pongas, también vale. O sea, la idea es que si alguien te observa un trabajo de investigación, tú no te estés cerrando en decir que no. ¿Por qué? Porque poner un problema general y un problema específico no es científico, es de formas, ¿no? O sea, no está evaluando el fondo, sino la forma. Y en algunos casos tiene explicación y en otros no, o sea, dependiendo de lo que yo quiero investigar. Pero, pero por eso, pues no me voy a pelear con el dictaminante, porque al fin de cuentas, si yo no le pongo y me aferro a mi posición de no cambiar, el dictaminante no me va a dar el pase, ¿no? Y no cambia absolutamente nada la tesis, no lo cambia, o sea, no va a modificar absolutamente nada el fondo, ¿no? Simplemente lo que va a agregar es un tiempo más para investigar, que lógicamente se ha visto que en algunos casos es beneficioso la aplicación de estos problemas específicos, como lo vamos a ver posteriormente. En cuanto a las preguntas específicas, lo que hacemos nosotros acá ya es pues disgregar un poquito ya el tema general y mostrar los componentes por separado para que nosotros podamos trabajar más fácilmente esta parte del problema en forma general y específica, ¿no?
para un poquito recordar el concepto de esto de las palabras específicas, vamos a irnos a un ejemplo que siempre le pongo yo, ¿no? El problema general que acá yo les pongo es esto, ¿no? El problema general, vamos a suponer que es vamos a poner que es la relación entre 36 y 12, por decir, ¿no? Recuerden que estamos hablando de la existencia de dos variables, ¿no? 36 y 12 son variables, ¿no? Entonces, ahora, ese es mi problema general, ¿no? O sea, yo estoy diciendo, pues, ¿cuál será la relación que existe entre el 36 asociado al 12 para producir, digamos, hipertensión arterial en pacientes del Hospital Adolfo Guevara Velasco, del Seguro Social, Cusco, 2020? ¿Okay? Ese es el problema general. Ahora, voy a adelantar un poquito la clase, entonces pongo así, problema general 36 y 12. Pero el problema específico es otro, diferente, ¿no? El problema específico es la separación de cada uno de cada una de estas variables y lo voy disgregando uno, por decir. El componente del 36, para disgregarlo, le pondría así, ¿no? ¿Cuál será la mitad de los pacientes que tienen hipertensión? Acá tengo 18. ¿Cuál será la cantidad que tiene de repente condición educativa, ¿no? Le pongo 9. ¿Cuál será la capacidad de adquisición monetaria? Le pongo 3, ¿no? ¿Y cuál será la tasa de prevalencia de hipertensión? Ahí está, 1. ¿Qué he hecho? He disgregado el número 3 sin repetir la palabra del fondo de la variable 36, ¿no? Lo he separado en sus elementos. Esta suma desde el 1 hasta el 36, hasta el 18, sumados me da el 36. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo agarro el problema general acá y lo disgrego, la suma de todos estos problemas específicos, ¿no? Cualitativamente, debe darme el problema, la variable 36, ¿no? Igual, en la variable 12, igual disgrego en 3, 6, 1, ¿no? Entonces voy disgregando, voy separando y eso me da, ¿no? Pero entonces, ¿para qué sirve disgregar esto? Entonces, cuando antes nosotros hacíamos una tesis, decían, ponga problema general y objetivos generales y específicos. El problema radicaba en que yo no tenía cómo sacar los problemas objetivos específicos. Era un dolor de cabeza porque tenía que estar imaginándome cosas. Facilita poner problemas específicos acá, como vamos a ver, ¿no? Adelante un poquito la clase. Objetivo general es el objetivo que va a estimular cómo voy a desarrollar o cómo voy a encontrar el problema general, ¿no? Y entonces, para construir el objetivo general, hago una pregunta sencillísima. ¿Para qué? ¿No? Si mi problema general, yo había planteado cuál es la asociación entre 36 y 12 para demostrar que hay hipertensión arterial, mi pregunta aquí sería, ¿para qué quiero estudiar la asociación entre el 36 y 12 para que se produzca 36? Y entonces ya, para demostrar la existencia de la relación del 36 y 12. Ahí está. Ya planteé mi objetivo para demostrar, ¿no? Si quiero investigar, ¿para qué quiero estudiar cuáles son los hipertensos en el Cusco? ¿Cierto? ¿Para qué? Para encontrar la cantidad de hipertensos en el Cusco. Si quiero estudiar, ¿para qué quiero estudiar? ¿Para qué quiero estudiar la cantidad de personas con nivel educativo? Entonces, para medir el nivel educativo de los hipertensos. ¿No? Entonces, así. Y entonces, ¿para qué? Es el pequeño secreto que ustedes nunca se deben olvidar para construir sus objetivos, ya sea generales o específicos. Y como pueden darse cuenta, he puesto acá demostrar, y fíjense que jamás se repite la palabra demostrar. ¿No? No se repite. Entonces, para eso, puedo utilizar una herramienta que se llama la tabla taxonómica de Bloom, que lo vamos a ver posteriormente, ¿no? Pero esta es la herramienta que a mí me permitiría manejar. Entonces, acá le estoy demostrando la utilidad que tiene la construcción del problema específico, ¿no? Me permite manejar con esta palabra inquisitora, que es el para qué, y me permite encontrar todo eso. Bueno, regresamos al tema. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Cuando yo construyo mi problema de investigación, no debo tener estas características.
dentro del paquete de la construcción, ¿no? No debe ser ambiguo, no debe ser vago, no debe ser confuso, no debe englobar todo un conocimiento, debe ser específico a lo que estoy trabajando, ¿no? Debe tener criterios orientados específicamente a desarrollar un tema ya seleccionado en el caso mío, ¿no? No debe ser general, tampoco es que no se entienda, lo leo y no entiendo qué cosa quieres investigar y digo, pero oye, un momentito, ¿qué quieres hacer, no? No debe ser muy extenso. Si ya había puesto 15 palabras en el título, es pues simplemente que no va a variar absolutamente nada en este caso, ¿no? No debe ser incomprensible, ¿no? No debe ser injustificable, ¿no? O sea, si yo voy a investigar, tengo que sacarle un provecho a esa investigación, ¿no? No es que simplemente encuentro un valor que no, o un trabajo que no le encuentro la razón de ser para hacerlo en este caso, ¿no? El desorden, la sintaxis, ya lo corregimos en el título, y la sintaxis me va a permitir orientar específicamente cómo lo voy a armar en este momento, ¿no? No debe ser desordenado, debe tener una característica de secuencialidad en la interrogación que voy a hacer para que yo lo pueda leer y de ahí pueda armar tranquilamente los objetivos, ¿no? Bueno, lo irracional ya es un poco exagerado, la incoherencia también es otra cosa importante, ¿no? Construir adecuadamente las palabras, utilizar de repente las palabras técnicas más adecuadas para que nosotros podamos indagar qué cosa estamos investigando y que cualquier persona que lea entienda qué cosa estamos investigando, ¿no? A veces construimos tantas cosas que nos desordenamos y hay una incoherencia, ¿no? Algo así más o menos como habla nuestro presidente en algunas cosas del ratón que lo tenía atrás y no sabía qué había pasado con él, ¿no? Tampoco puede hacer juicio de valores en el planteamiento del problema, no ser juicioso y prejuicioso de paso, ¿no? Ahí, por ejemplo, el conflicto de intereses es bien claro, o sea, si yo tengo conflicto de intereses en este desarrollo del tema, es mejor no hacerlo, ¿no? ¿Por qué? Porque voy a inclinar la balanza hacia donde yo quiero proteger o yo quiero que sea el trabajo de investigación, ¿no? Y la inconsistencia es, pues, como habíamos hablado de la viabilidad y la factibilidad. Entonces, lo práctico que tenemos que hacer nosotros es que ustedes deben analizar vuestros problemas de investigación planteados y más que nada también incluso acá verificar si son viables o son factibles, ¿no? Por lo menos deben tener las características que hemos planteado en un momento específico, ¿no? Entonces, ya hemos dicho que el planteamiento del problema es un conjunto en sí de varias causales que tenemos que investigar y que lógicamente, relativamente bien armados, condiciona pues a que tengamos ya el 50% de una tesis bien formulada y planteada para desarrollar el resto. Primero, debe contar, ¿no?, con la pregunta de investigación, que es la más importante del desarrollo, y los objetivos que deben orientar hacia dónde vamos a desarrollar la investigación, ¿no? La justificación del estudio lo vamos a hablar en la siguiente clase, pero ya estaríamos viendo esa posibilidad de manejarlo. Entonces, cuando hablamos nosotros de objetivo, de hablar de cómo construir un problema de investigación, recuerden algo importante que siempre deben recordar ustedes, ¿no? Las palabras de interrogación que ustedes deben saber, ¿no? ¿Cuál es? ¿Cómo es? ¿Dónde es? Ustedes de repente lo han estado practicando, ¿no? Puede ser en cuáles, dependiendo también si es en plural, cuáles son, ¿no es cierto? ¿Qué es? Ya lo manejan, ¿no? O también podría ser en plural, eso, ¿no? Puedo poner acá el título, ¿no? Por ejemplo, si mi título era eficacia de la fisioterapia respiratoria temprana, así es el título, en recuperación de paz, de capacidad pulmonar en pacientes
con bajo los SARS-CoV-2. Voy a poner con siglas, Optimización Rubio para Velasco 2023. Este es mi título de investigación, ¿no? Y si quiero saber cuántas palabras hay acá, le pongo todo esto así bloqueado. Me voy a referencias, creo que está. Bueno, siempre muero un poquito lo mío. Y ahí debe haber un contador, ¿no? Entonces el contador va a contarme hasta acá. Es en revisar entonces. Acá está. Contar palabras y tengo 20 palabras, ¿no? Ya me pasé un poquito. Pero vamos por el ejemplo. Entonces, una vez que tengo todo esto, voy a copiarlo y lo puedo pegar acá. Y entonces yo ya tengo mi problema planteado. Fíjense que he pegado tal como este título, que no va a cambiar absolutamente nada acá, ¿no? Nada en título, en la pregunta general, más que agregarle algunas palabras conectoras, ¿no? ¿Cuál es la eficacia? Lógicamente le quito esta parte, ¿no? ¿Cuál es la eficacia de la fisioterapia respiratoria? ¿No? Y puedo poner cómo es la eficacia, cuáles son las eficacias, podría decir, ¿no? Y estas palabras de acá no son, ¿no? Absolutamente. Pero también puedo plantear de la siguiente manera. Voy al título. Aquí lo pego. Es la fisioterapia temprana y recuperación. No estoy haciendo una pregunta con las palabras de cuestionamiento, pero estoy haciendo una aseveración en forma interrogativa. Entonces también puedo emplear esto así. ¿Qué estoy haciendo con esto? Estoy diciendo qué cosa voy a estudiar, ¿no? Entonces ahí vamos a recordarnos algunas cosas importantes. Vayamos por hecho. Primero, en todo trabajo de investigación que yo voy a plantear, nunca debo olvidarme en quiénes voy a estudiar, ¿no? ¿Quiénes son mis sujetos de investigación? Luego, ¿dónde lo voy a investigar? ¿No es cierto? ¿Dónde voy a investigar? Y finalmente, el tiempo donde voy a investigar. Siempre tiene que estar en el problema general y en los problemas específicos. Siempre tiene que estar estos. Luego, tengo que buscar qué cosa voy a investigar, ¿no? En este caso, yo voy a hacer una comparación de eficacia. Entonces, la eficacia es lo que voy a investigar, ¿no es cierto? ¿En qué cosa voy a investigar? Las variables. Fisioterapia respiratoria, acá está mi variable, y el otro es pues el hecho mismo que voy a ver la comparación de la recuperación en los pacientes pulmonares. No, ahí están mis variables, las dos variables, ¿no? Esto que pongo acá bajo condición pulmonar, lo que quieran, es una condición para que entre a mi investigación. Por consiguiente, no es una variable interviniente o como quieran llamarlo ustedes, hasta que no tengan claro qué cosa debo investigar. Puede ser una variable no implicada o puede ser simplemente una variable de estudio, ¿no? Dependiendo del momento en que yo planteo cómo voy a investigar, ya voy a decir qué cosa es esto, ¿no? Si es una variable interviniente o no. Pero en su mayoría de los casos, esta es una característica condicionante para que cualquier persona que yo voy a tomar como paciente tenga la característica esta, para que recién entre a mi trabajo de investigación. Si no tiene, no entra pues en mi estudio, ¿no? Entonces esta es la condicionante. Entonces, esta es la forma más o menos que quiero que vean ustedes. Y lo que es los objetivos específicos, tendría a ver, ¿no? Cómo es la fisioterapia. Sí, ya no va a poner yo, pero debería ponerse todo fisioterapia, ¿no es cierto? Fisioterapia temprana en pacientes con bajo. Esto es lo que sí siempre debe estar acá, ¿no? Si lo pongo aquí es así más o menos, ¿no? Así. Fíjense que estoy agarrando esta variable, ¿no? Y sigo con esa variable, ¿no? ¿Cuánto tiempo se aplica
la sigo, ¿no? Y de repente se me acabaron estos. Yo tendría que plantear ahora, es la recuperación de la capacidad. Acá estoy poniendo de la capacidad, vamos a poner, ¿no? Con todo esto, si quieren ustedes, no todo eso. La recuperación total, parcial, es la recuperación total, parcial de la capacidad pulmonar, y estoy investigando eso, ¿no es cierto? O sea, ¿cuál es el porcentaje de recuperados? Pongo esto, ¿sí? Entonces, no estoy repitiendo estos dos acá. Estas son las preguntas específicas, ¿no? Estas son las específicas. Entonces, yo pondría acá mi título, problema general, y acá sería problemas. Ya los tengo listos, preparados, ¿no? Ya los tengo diferenciados, ¿no? Y ahora ya estoy listo para trabajar los objetivos, ¿no? ¿Por qué quieres investigar esto? ¿Qué quieres hacer? Medir, pues para determinar la eficacia, ¿no? O para asociar la recuperación pulmonar con la eficacia. Entonces, volvemos a la clase para ver más o menos. Y entonces los objetivos de la investigación son pues aquellos que van a orientarnos a buscar cómo vamos a hacer nosotros nuestro trabajo, hacia dónde vamos a orientar para lograr la meta principal, ¿no? Que es encontrar la respuesta a los problemas que he planteado. Entonces, cuando yo planteo un problema, debo plantear un objetivo que va a ser la herramienta que me va a ayudar a desarrollar el problema, ¿no? No es que el objetivo desarrolle el tema investigado, no es que el objetivo desarrolle la tesis, no. El objetivo te dice cómo vas a desarrollar el problema para encontrar las respuestas que tú te has planteado al momento de estar indagando, haciendo el empirismo o el a priori en relación al planteamiento, ¿no? Entonces, eso es justamente lo que nos habla de plantear los objetivos, ¿no? Y lógicamente, pues, como lo he mencionado en el ejemplo, deben ser congruentes, ¿no? Si el problema específico me lo ha detallado equitativamente y con congruencia, entonces yo ya sé que los objetivos parten de lo que he hecho ya en el planteamiento del problema general o específicos. Por eso es que les decía que no se hagan problemas si les piden objetivos específicos, problemas específicos, disculpen, porque les están ayudando a ustedes en realidad a desarrollar los objetivos específicos, ¿no? Ya no están imaginándose de dónde saco esto, de dónde saco aquello. Es simplemente el preguntarte para qué quieres estudiar eso en el problema y lo trasladas al objetivo. Nada más, ¿no? Y entonces eso es lo que más o menos se va a tratar de intervenir en este caso, ¿no? También es bueno aprender que en algunas veces hay objetivos que surgen durante la lectura que estamos haciendo y que estos objetivos llamados adicionales, ¿no? O de trabajo, ¿no? Van a ayudarnos a mejorar de repente el proceso de la investigación, ¿no? Ahora, recordemos bien claro, si usted lo ha dicho en método de investigación, que cuando hablamos de los objetivos, cada elemento que yo estoy poniendo allí ya me está indicando el tipo de trabajo que voy a realizar, ¿no? Que al principio el problema general me lo dijo, determinar, por ejemplo, yo ya estaría hablando o bien descriptivo o bien analítico, ¿no? Va a depender de cómo es el planteamiento de la relación de las dos variables. Si las dos variables tienen para hacer alguna asociación, relación, correlación, pues entonces voy a hablar de un trabajo analítico, ¿no? Pero si entre las dos variables solamente se trata de describir su forma de presentación y caracterización, es un trabajo descriptivo, ¿no? Entonces, por eso es que tengan cuidado al plantear el problema general y de allí vean ustedes cómo surge vuestro objetivo general. Si ya encuentran palabras asociadas a metodología de investigación de
analítico, exploratorio, explicativo, descriptivo, orienten hacia ese lado ya vuestra investigación, ¿no? Entonces, por acá nos va a ayudar en este aspecto eso, ¿no? Dependiendo de nosotros, de cómo lo vamos a plantear nuestro trabajo de investigación y hacia dónde lo direccionamos, pues justamente los objetivos me van a dar la idea de qué cosa vamos a emplear para desarrollar todo el tema de investigación. Este es un juego de preguntas de investigación que se puede hacer, porque generalmente lo que tenemos que hacer es que planteado el problema de investigación, nos va a permitir definir más claramente los objetivos que vamos a trabajar nosotros, ¿no? Entonces, cuanto más claro sea planteado el problema, más fácil es hacer los objetivos, ¿no? Si yo me enredo con los problemas, general o específico, como quieran ustedes, más difícil va a ser plantear los objetivos, ¿no? Y no se compliquen la vida buscando alguna palabra, sino simplemente piensen en voz alta. Siempre les digo eso, ¿no? Piensen en voz alta porque ¿para qué investigo? Para esto, allá. Y ahí voy a jugar con los sinónimos, ¿no? Hay un montón de sinónimos que la RAE nos pone, ¿no? Y que dice, esto deben trabajar así, así, así. La RAE tiene pues su diccionario de sinónimos por todo lado y eso nos ayuda bastante, ¿no? También debemos recordar que cuando yo planteo un problema directo, conciso, preciso, más fácil es construir el objetivo, ¿no? Definitivamente. Y lógicamente, pues todos los procesos que hagamos va a depender de la forma que yo voy a generar el proceso de planteamiento de la pregunta, ¿no? De la formulación del problema. Entonces, ahí yo tengo que ver esas cosas que hemos estado hablando, ¿no? De la simplicidad, de la factibilidad, de la viabilidad, de la claridad que tengamos al momento de plantear los objetivos, las preguntas, porque, valgan verdades, si la pregunta se hace mal o tú no lo entiendes, en el desarrollo de la investigación que me está pasando ahorita con una asesorada, se está perdiéndose prácticamente, ¿no? Empezó, digamos, como ejemplo, almas gemelas, ¿no? Empezó a hablar de almas gemelas, y de pronto en la ruta se desvió y está hablando ahora de siameses, está hablando de distóxicos, o sea, ya está hablando cosas que no tienen nada que ver con lo que había arrancado. Entonces, el problema es fundamental que tengamos que establecerlo claramente para que me guíe en qué voy a trabajar, ¿no? Y entonces ahí vamos a trabajar justamente con las actividades que voy a poder desarrollar para completar pues mi investigación, ¿no? Por consiguiente, el problema es como una especie de un camino, ¿no? Que está empezando a delimitarse en el campo del andar de la persona, y de pronto este problema se ve interrumpido por un precipicio, ¿no? Ese precipicio son las dificultades que tenemos nosotros para hacer un problema planteado adecuadamente. Entonces, y al otro lado están pues las respuestas que yo he planteado para encontrar, ¿no? Durante el desarrollo. Entonces, ¿dónde interviene el objetivo? El objetivo se convierte en el puente. Cada elemento de los objetivos se va convirtiendo en el puente que tú vas desarrollando paulatinamente y progresivamente y que te permite llegar a la orilla del otro precipicio, a la orilla del extremo contrario del precipicio y demostrar que has logrado demostrar tus hipótesis, ¿no? Entonces son herramientas importantes. Por eso es que las preguntas deben ser claras y estar delimitadas en el área que van a trabajar ustedes. No se vayan más allá de lo que no han planteado para investigar. No hay cosas nuevas, no hay cosas nuevas. Yo he planteado un problema y no pueden surgir cosas nuevas. Ahora, si surgen cosas nuevas, significa que mi planteamiento del problema y mi formulación del problema han estado mal hechos. Pues por eso es que tengamos claro, ¿no? Es como que yo voy a investigar varias otras causas, como estas, por ejemplo, porque muchos matrimonios duran más que otros, ¿no es cierto? Quiero investigar eso, ¿no? Porque hay otras personas más satisfechas en trabajar que otras, ¿no es cierto? ¿Por qué cambian con el tiempo las personas que van a psicoterapia? Los gerentes se ponen más la que empieza la compañía que los obreros, ¿no? ¿Cómo se relacionan los medios de comunicación con el voto? Que han visto ahorita el ejemplo más claro, ¿no? O sea, la influencia que han tenido los medios de comunicación para el voto ha sido tremendo. Entonces, ¿cómo tú podrías investigar eso? Que es un mundo entero, totalmente diferente a investigar, ¿no? Es difícil y complicado. Entonces, por eso debemos ver la posibilidad de concretar la investigación específicamente. Por consiguiente, las preguntas que yo formulo en mi trabajo de investigación
deben ser más o menos generales en el tema que estoy escogiendo. Recuerden que al inicio les dije, ¿no? O sea, si yo quiero estudiar algo de gastroenterología, es el general de todo el mapa que quiero estudiar. Pero de ese general de gastroenterología, yo de repente quisiera estudiar problemas estomacales, ¿no? Problemas de síndromes estomacales, ¿no? Ya, ahí está otro mundo general. De ese síndrome de problemas estomacales quisiera estudiar uno más específico, variación del pH, ¿no? Entonces, todavía del pH puede haber más específico. Entonces, así voy desmenuzando. Al final, si yo me quedo de repente con variación del pH, y es un tema específico, pero para mi trabajo de investigación eso es general, porque de ahí voy a partir diferentes elementos de investigación. Entonces, eso es lo que más o menos acá se trata de explicar, que cuando yo agarro ya un tema, que ya lo he limpiado, lo he limado, lo he separado de todo el mundo prácticamente para investigar, ese tema que yo he escogido ya es pues mi tema de investigación, ¿no? Entonces, de ahí yo tengo que desmenuzar todas las cosas que son componentes de ese elemento de investigación. Entonces, ¿cómo vamos a construir ahora nuestro objetivo general? Primero, todos ya saben que el verbo de inicio que tiene un objetivo es el infinitivo, ¿no? Las tres terminaciones famosas, ar, ir. No ha cambiado absolutamente nada. Todo arranca con esto. Luego tenemos que identificar qué es lo que estamos investigando, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que estamos investigando? O sea, la cosa que estoy investigando más o menos. El cómo lo estoy haciendo, que ya hemos hablado ahorita en el proceso, ¿no? Y el para qué estamos investigando, ¿no? Lógicamente con todos los componentes que hemos hablado posteriormente. Ejemplo acá, determinar el número de errores en la elaboración del objetivo general mediante la revisión de los perfiles de tesis de los estudiantes para inventar sus errores. Ese es el objetivo general, ¿no? Y entonces acá tenemos un verbo, tenemos la cosa que estamos investigando, o el cómo o el qué, ¿no? Perdón, el qué, y acá tenemos el cómo estamos investigando, ¿no? Y el para qué. Tengo que explicar eso con la construcción de objetivos, ¿no? Por consiguiente, así quedaría el planteamiento de una hipótesis, ¿no? Perdón, de un objetivo general con las características que le he mencionado yo en los ejemplos anteriores, en el Word, ¿no? Y que lógicamente me daría una explicación clara y precisa de lo que estoy investigando. Entonces, hay un objetivo general y hay un objetivo específico, ¿no? Ya sabemos que los objetivos son herramientas que nos permiten llegar a una meta específica, de acuerdo a lo que me he planificado y de acuerdo a lo que he planteado como problemas, y basándome en algo importante, el conocimiento a priori de la posible respuesta que yo podría tener, ¿no? Que si bien es cierto, en el momento que estoy formulando esta prioridad, esta a priori de respuesta, no es la que voy a formular como hipótesis, pero ya tengo posiblemente una respuesta, ¿no? Entonces, esa es la que me va a permitir orientar la investigación. Posteriormente, yo podría modificar algunas cosas, porque después de haber construido mi marco teórico y mis antecedentes, mi respuesta podría variar, ¿no? O mi hipótesis podría variar. Y entonces ahí tendría que modificar algunas cosas. Pero definitivamente, un objetivo va a tratar de manipular la tesis o el mecanismo de la tesis para llegar a la demostración de la hipótesis de investigación propiamente dicha, ¿no? Entonces son propósitos que tenemos que realizar nosotros para desarrollar la investigación. No es muy difícil y tampoco no es complicado plantearlos, pero salvo y cuando no tenga dificultades en la construcción de mis problemas, ¿no? Ahora bien, los objetivos tienen que ser reales, no pueden ser irreales, tienen que ser medibles, tienen que ser demostrables, objetivables, valga la redundancia, ¿no? Y por supuesto concretos, ¿no? O hablando de precisión en cuanto a esta expresión propiamente dicha. Y entonces tenemos que ver esa posibilidad de plantearlos, ¿no? Los objetivos son herramientas que nos van a permitir construir incluso los indicadores, ¿no? Entonces, si yo no estimulo o construyo una herramienta de medición, ¿no? Entonces no voy a poder realizar mi trabajo de investigación. Entonces, el objetivo es una herramienta que, en resumidas cuentas, me va a permitir medir las cosas que voy a investigar. Determinar, medir, evaluar, contrastar, asociar, relacionar, correlacionar, estimular, hallar, encontrar, son cosas que me van a permitir medir lo que estoy haciendo, ¿no? Algunos van a ser medidas cuantitativas y otras van a ser medidas cualitativas, pero definitivamente estos objetivos que yo tengo allí son herramientas pues tan importantes que si no las construyo bien, como les digo, va a ser mi primer estorbo, pues, ¿no? Es como una escalera
que el primer peldaño o el segundo se rompe y ya prácticamente toda la secuencia de la escalera se malogró, ¿no es cierto? Entonces, eso es justamente lo que hay que evitar al hacer esto. Un motivo general, ya hemos hablado, que tiene que ver específicamente con el planteamiento general, con la formulación del problema general y que busca desarrollar el principal tema de investigación. O sea, no agarra lo específico, no agarra lo inespecífico, agarra el término general de la investigación, el problema general de investigación. Por consiguiente, este objetivo general va a estar orientado específicamente a hacer la demostración cognitiva del problema principal de investigación, ¿no? Independientemente de que sea de cualquier otro tipo de investigación, este objetivo se va a delimitar en trabajar exclusivamente a cómo demostrar el trabajo principal de investigación, ¿no? Y acá, lógicamente, tenemos que tener mucho cuidado con el detalle de la construcción del problema de investigación, ¿no? Entonces, eso es lo que nos va a permitir demostrar o indagar lo que queremos analizar específicamente. Entonces, para las preguntas de la formulación de objetivos, acá tienen otras alternativas, ¿no? ¿Qué quiero hacer en la investigación? ¿No? Quiero encontrar la eficacia del tratamiento de la hipertensión arterial con, digamos, enalapril. ¿Para qué quieres encontrar eso? Yo quiero demostrar, ¿no? Quiero medir, o quiero comparar. Entonces, ¿qué quieres hacer? Comparar, demostrar, estudiar, hallar. Entonces ya pongo la respuesta, ¿no? ¿Qué es lo que busco conocer? Igualito, ¿no? Responder siempre con verbos en forma infinitiva, ¿no? ¿Y a dónde quiero llegar? Específicamente, ¿no? Son otras palabras que podríamos emplear, pero para mí, como tips más o menos para ustedes, el para qué es mucho más fácil, ¿no? Las funciones objetivas, ya hemos dicho, me sirven como guía para el estudio, es la herramienta fundamental para demostrar mi trabajo de investigación. De ahí voy a sacar toda la operación de variables. Si no construyo bien mis objetivos, no me sale la operación de variables, ¿no? Va a delimitar hasta dónde llega el estudio y qué tan largo puede ser nuestro estudio, ¿no? También vamos a ver que de acuerdo a lo que encontremos con el planteamiento de nuestros objetivos, estos me van a permitir a mí encontrar los resultados, porque esta es la herramienta que voy a utilizar para demostrar la respuesta que vamos a utilizar para ver si mi hipótesis está bien o está mal, ¿no? Y lógicamente regula el tiempo de la investigación de acuerdo a lo que vamos yendo evaluando, de acuerdo a las etapas del proceso que vamos a resolver en el proceso. Y entonces, ¿qué sirve o para qué sirve el objetivo? Orientador, mira que estoy repitiendo a cada rato, es limitador o limita a los recursos con los que se cuenta, porque eso también tienes que ver tú específicamente. Si yo había dicho que es claro, preciso, también debe ser medible o debe ser alcanzable para que yo lo pueda medir, ¿no? Es evaluable constantemente, se va a evaluar esto, ¿no? Y por supuesto, lo más importante, esto que último que les voy a leer textualmente, expresado en modo afirmativo de forma clara y precisa. Ese es el término del objetivo, ¿no? O sea, no puedo acá que la palabra no puede existir, ¿no? También hay otros elementos importantes que lo estamos repitiendo a cada rato, pero ya ustedes lo saben, ¿no? Y lo más importante es que debe haber un orden metodológico. La secuencialidad es importante, ¿no? No debe repetirse mucho las formas de medición de los objetivos, ¿no? Que eso también, a veces por la prisa, yo he visto que un estudiante pone determinar título general y el resto determinar, todo le pone determinar. Entonces, ¿qué cosa trabajan? Determinar, nada más. Cuando hay hartas palabras que podemos emplearlo para trabajar, ¿no? El esquema que se emplea para esto es eso, ¿no? Delimitar el problema de investigación, ya hemos hecho el título nosotros, escribir las preguntas por las cuales haríamos de repente nosotros la confección de nuestro problema de investigación, la formulación, y se redacta la investigación, ¿no? Vean ustedes acá, el cual determinar, el cual conocer, de dónde identificar, ¿no? Entonces vamos viendo la posibilidad de cómo se va a plantear los objetivos. Principalmente el hecho va de que cuando yo construyo un problema, debo estar pensando inmediatamente el objetivo que debe tener ¿no? Entonces, ahí puedo utilizar los celulares para hablar lo que tengo allí o puedo anotar papelitos. Pero también, si tuviéramos la dificultad, también tengamos la idea de jugar con varias palabras para tener una construcción adecuada, ¿no? Acá ya juega a la orientación de qué cosa tú quieres encontrar en tu trabajo, ¿no? O sea, si utilizo un celular es para llamar, entonces, y a llamar es que quiero comunicarme con otra persona. Entonces, el problema
es justamente eso, ¿no? Tengo un problema, no puedo comunicarme con una persona, ¿qué herramienta utilizas? El celular, ¿qué haces? Llamar. ¿Cómo consigues? Ya, comunicarte. Entonces, eso es justamente lo que se hace al construir el problema, ¿no? O sea, tengo que estar pensando más o menos qué cosa es lo que yo voy a lograr con el objetivo mediante la intervención del problema. Entonces, ahora bien, chicos, regla general, no he visto y tampoco me imagino que tengamos dos objetivos generales. No hay. Imposible, porque si no, estaríamos hablando de dos diferentes problemas, ¿no? Dos diferentes problemas. Y cuando hay dos diferentes problemas, estamos investigando de dos temas de investigación diferentes. Entonces, por consiguiente, no puedo yo imaginarme la existencia. Pero, siempre hay un pero. Si algún jurado le dice que no, que esto debe tener dos problemas específicos, perdón, dos generales, ahí sí, saquen vuestro león, vuestro tigre, vuestra tigresa, vuestra leona, y que el dictaminante les explique claramente el por qué debe tener dos problemas, dos objetivos generales, porque ahí sí, la verdad, es un desorden la tesis, ¿no? Y ya no, pues, ya no podía trabajar porque si mínimamente pedimos 4 objetivos específicos por cada variable, con dos problemas estaríamos hablando de 16 objetivos específicos, ¿no? 16 problemas específicos, 16 hipótesis específicas. No, pues, o sea, nuestro trabajo no va a estar basándose en ese criterio, ¿no es cierto? Entonces, hay que ver esta posibilidad cuando el docente les sugiere algo así. Entonces, yo les diría más bien que sí lo pueden hacer, pero como otro trabajo de investigación, que es lo más adecuado y más saludable, ¿no? Y eso sí. Ahora, acá íbamos el tema, ¿no? Si yo escogí un tema de investigación y ya sé exactamente hacia dónde voy yendo, porque ustedes no es la primera vez que tienen contacto con la investigación, entonces yo ya estoy pensando si mi trabajo es descriptivo, exploratorio, analítico, observacional, si es exploratorio, si es aplicativo o si es de pronóstico. Yo estoy pensando en eso, ¿no? En los trabajos observacionales, o si es experimental, cuasi experimental, experimental a doble ciego, a triple ciego, experimental cuasi perfecto. O sea, yo voy investigando ya más o menos así, ¿no? Ya voy indagando qué cosa es lo que va a ser mi propia investigación. Entonces, dependiendo de eso, de lo que yo ya me imagino, estos objetivos se pueden clasificar en exploratorios descriptivos, ¿no? Fácilmente, y fácilmente lo podemos ver, ¿no? Los exploratorios descriptivos se emplean objetivamente en esta parte cuando el trabajo que yo estoy haciendo es poco conocido o por consiguiente su comportamiento o la caracterización de la enfermedad en la comunidad no está muy detallada, entonces yo tengo que identificarlos claramente, ¿no? Tengo que describirlos, tengo que cuantificar su frecuencia, su tasa de incidencia, su prevalencia, tengo que ver si hay diferencia entre mujer y varón. O sea, voy haciendo ese tipo de trabajo descriptivo, ¿no? O sea, no analizo si por ser varón le da más la enfermedad que por ser mujer. No analiza, simplemente veo que el varón tiene más y la mujer tiene menos, o al revés, la mujer tiene más o el varón tiene menos. Simplemente eso, no más detalle, nada más. Entonces acá no requiere específicamente de ninguna hipótesis este trabajo de investigación. Ojo, chicos, un trabajo descriptivo no requiere. Hay excepciones, sí, pero por lo común no requiere hipótesis, ¿no? Ya una cosa excepcional, ya así muy lejano sería pues con hipótesis, ¿no? Pero por lo común, todo trabajo descriptivo no tiene hipótesis, ¿no? Entonces yo he visto una tesis y me han odiado a mí porque fui jurado y le dije, pues es descriptivo. ¿Cuál es tu hipótesis? No hay. O sea, me demuestras una hipótesis acá y cuando reviso todo el trabajo, ni siquiera la hipótesis la has contrastado. Porque no se puede. Pues. O sea, si es descriptivo, ¿no? O sea, quiero encontrar la relación de la incidencia del COVID en los adolescentes de 18 a 24 años, o perdón, a 19 años. ¿Qué hipótesis puedo plantear allí? Ninguna. Entonces, pues no puedo, ¿no? Entonces, eso es justamente lo que se va a plantear en esto, ¿no? En cambio, los analíticos sí permiten manejar hipótesis, ¿no? Porque el analítico sí contrasta la relación, la asociación, la correlación. Unos miden la fuerza, otros miden la intensidad, otros miden el impacto, otros miden la dependencia.
Entonces, nosotros tenemos que ver específicamente qué cosa quiero investigar, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos de estos tipos de estudios, tenemos que recordarnos claramente qué cosa es lo que estoy planteando en el problema de investigación, ¿no? Entonces, si yo dije, quiero encontrar factores asociados al abandono familiar, pues estoy buscando la asociación de los factores para que diga abandono familiar. O sea, eso es una asociación. Si busco yo factores de riesgo en el abandono familiar, estoy buscando la correlación, ¿no? ¿Por qué? Va a depender de qué tan fuerte es el impacto del factor, ¿no? Para que haya abandono, ¿no? Eso no es asociación, ¿no? Entonces, tenemos que tener cuidado con esas palabritas que ustedes a veces, y no, yo también lo ponía alegremente a veces, voy a estudiar factores asociados, y va a ser asociación. Voy a estudiar factores de riesgo, y va a ser asociación. Voy a estudiar factores de prevención, y va a ser factores de asociación. No, cada palabrita que empleo tiene su forma de ser, ¿no? Factor de riesgo, dependencia, ¿no? Para que se produzca el fenómeno. Entonces, no es asociación, es correlación, ¿no es cierto? Factores preventivos, no es asociación ni correlación, es relación. Entonces, por eso tenemos que ver cómo vamos a emplear, ¿no? Entonces, ahí vamos a trabajar con procesos analíticos con varios elementos. Dentro del analítico tenemos la relación, asociación, correlación, pero también están los aplicativos, ¿no? Que generalmente estos son elementos que se producen, ¿no? Y que el investigador trata de detallar la influencia que tendría determinado elemento sobre el fenómeno de investigación para ver el por qué se está dando y trata de explicar, ¿no? Por qué aparecen, por qué no producen más cosas o algo así. Los predictivos, en cambio, son variables o investigaciones que tratan de ver la eficacia, la eficacia, el uso de determinados elementos, ¿no? Para ver si son útiles o no son útiles, ¿no? Yo quiero ver, por ejemplo, la eficacia de la ivermectina en la prevención del COVID. Entonces, estoy midiendo, ¿no? Y quiero ver si esto es cierto o no es cierto, ¿no? Entonces, yo voy a ver un grupo A y un grupo B. Al grupo B le doy la ivermectina y al grupo A le doy paracetamol. Entonces, yo quiero ver si el paciente del grupo A se curó en menor tiempo. Estoy pronosticando que la ivermectina sí sirve, ¿no es cierto? Entonces, eso estoy haciendo. Entonces, por eso es que ahí sí, en los analíticos, me permite contrastar o verificar mi hipótesis, que debo hacerlo y debo haberlo planteado específicamente. Es muy utilizado en los estudios causa-efecto, muy frecuentemente utilizado estos objetivos, ¿no? Me permite comparar lo que hemos hablado de efectividad o causas adyacentes o anticipar o prefenómenos, ¿no? O sea, si yo le di, por ejemplo, la ivermectina al paciente y no se enfermó, pues la ivermectina sirve. Entonces, es una forma predictiva, ¿no? Los objetivos específicos ya habíamos hablado, que son la suma total de los problemas generales como objetivo general, son parciales que van dependiendo también de la forma en que yo voy a enfrentar el problema, ¿no? Y si esto les sirve en algo, el objetivo específico es la herramienta que me va a ayudar a sumar el total, ¿no? Y me va a dar un producto final que sería pues el objetivo general, ¿no? Y si yo planteo problemas específicos, ya tengo 50% del tema desarrollado. Recordemos que siempre debe haber un verbo, un sujeto, una condición y lo que se espera para ver más o menos el proceso, ¿no? Este es un ejemplo pequeño, ahorita vamos a pasar a la tabla más amplia de lo que es la taxonomía de Bloom. Esto es una lista de sinónimos que correspondirán al término de conocimiento, ¿no? O sea, conocer. Entonces vean que tenemos un montón de palabras que las podemos utilizar. Algunos tienen directa medición cuantitativa, y otras tendrían pues una medición cualitativa que tendríamos que crearla, ¿no? Para que se produzca, ¿no? En la comprensión también igualito, ¿no? Vamos a comprender y vamos a ver acá los diferentes sinónimos que tenemos para utilizarlo, porque como verán ustedes, pues el castellano es bien rico en cuanto a palabras, ¿no? Nos permite manipular las variables específicamente, ¿no? En cuanto a aplicar, vean ustedes, tenemos un montón de cosas para poner, no se queden en una palabra nomás, ¿no? Por ejemplo, me pone más demostrar, ¿no? Y fíjense, para demostrar tenemos caracterizar, tenemos adoptar, tenemos explicar, tenemos obtener, tenemos predecir, o sea, hay varias palabras que podemos emplear, ¿no? En analizar, por ejemplo, no solamente es analizar, sino también tenemos estas palabras específicas, ¿no? Entonces, son herramientas que nosotros los podemos utilizar abiertamente,
Y esta es la taxonomía de Bloom, ¿no? La taxonomía de Bloom es una herramienta que me permite a mí trabajar específicamente, ¿no? En forma que yo tenga mayor posibilidad de manejar el proceso mismo, ¿no? Esta es una adaptada. Hay un montón de tablas de Bloom, hay un montón, hay modelos, estilos, el que quiera usar, puede usarlo el que quiera, no hay ningún inconveniente. La idea es que sepamos utilizar adecuadamente las palabras, ¿no? Entonces acá para recordar, para comprender, para aplicar, para analizar, para evaluar, para crear, le explican qué cosa es lo que quieres hacer, qué palabras puedes utilizar para explicar eso, ¿no es cierto? Y qué acciones específicamente se pueden desarrollar con estas palabras, ¿no? Acá están describiendo encontrar, y qué resultado podrías esperar al aplicar estas palabras, ¿no? Acá está, digamos, por ejemplo, clasificar, el resultado es colección, ¿no? El encontrar es los hechos, ¿no? El identificar es etiquetados, ¿no? De lo que queremos encontrar. Y también en la parte inferior están las preguntas que podrían orientar a usar la palabra, ¿no? Puedes enumerar, puedes recordar, puedes seleccionar cómo ocurrió, podrías explicar qué es, cuál es, quién es. Entonces, todas esas palabritas vienen acá asociadas, ¿no? Como les digo, esto es, la taxonomía de Bloom tiene un montón de herramientas que ustedes lo pueden bajar, subir, copiar, imprimir, por todo lado, pero el hecho es que sepan ubicar exactamente el término de investigación al término de acá, ¿no? Hay otro modelo que lo estaba buscando, me parece que ya salió del mundo, pero era bien útil. Te decía, por tipo de estudio, qué palabras utilizar, ¿no? Entonces era una escalera, ¿no? Y te ponía allí todas las palabras, digamos, analítico, tales palabras, explicativo, tales palabras. Lo pueden buscar, pero para mí este concepto creo que es un poco más abierto, más orientado a lo que queremos trabajar, me ayuda de gran manera y por supuesto pues mejora el rendimiento de la construcción de los objetivos, ¿no? Que lógicamente siempre nosotros queremos tener mejor presentación de los cuadros, ¿no? En cuanto a la justificación, lo vamos a hablar en la siguiente clase, ¿no? Pero eso es más o menos lo que les quería hablar. Y como verán, no es una clase profunda en cuanto al conocimiento, porque ustedes ya han hecho esta parte. Simplemente estoy poniendo un poquito de recordar las cosas para que tengamos más tecnicismo en cuanto a presentar este contenido, ¿no? Preguntas, chicos. Ninguna. Doctor, una pregunta, por favor. Sí. En problemas específicos, ¿cómo se planteaba? No me quedó muy claro, por favor, doctor. El problema específico es la desmembranación de las variables que están en el problema general, ¿no? Y acá te lo vuelvo a poner, pero no estoy compartiendo, me acordé. Bien, acá está. El problema general, acá está. La pregunta ¿es eficaz la fisioterapia respiratoria temprana en recuperación de capacidad pulmonar en los pacientes con bajo flujo post-SARS-CoV-2, Hospital Adolfo Grave, Leco 2003? Este es el problema general, ¿ok? El problema específico me va a hablar de la fisioterapia, como acá está, y acá estás viendo, lo estoy desmembrando, pero yo no tomo en cuenta esto. Como ves acá, yo no pongo eso. Solamente estoy hablando de la variable A, esta variable. Luego, la variable B la pongo acá, por separado. Lo planteo por separado, ¿no? Ahora, puedo poner también incluso esto de los pacientes, todo esto, puedo ponerlo acá también, porque justamente es la idea, ¿no? De mantener. ¿Qué no cambia en todos los procesos? Esto es lo que no cambia. Le voy a poner con letra roja. Eso no cambia. Esto lo puedo tener acá, lo puedo tener aquí y lo puedo tener acá, ¿no? O acá también. O sea, no cambia, ¿no? Si yo quiero investigar eso no cambia. Pero eso es justamente, ¿no? O sea, la suma de todos los problemas específicos debe darme el problema general, la respuesta al problema general. Eso es así, ¿no? Pero está disgregado, variable por variable, en esta parte inferior. Entonces, nunca voy a plantear todo esto acá abajo, porque sería plantear lo mismo otra vez. Listo, ¿te quedó claro?
Muchas gracias. Ya. ¿Otra pregunta? Doctor, buenas noches. Una pregunta. Digamos, si el problema general es relacionado, por ejemplo, a, digamos, cuáles son los factores, entonces en mis problemas específicos tengo que disgregar esos factores, por ejemplo, digamos, ¿es el factor tiempo esencial en el inicio Por de ejemplo, un si me hablas tratamiento? de factores asociados, yo te recomiendo que busques los determinantes de la salud. Y entonces ahí vamos a hablar de determinantes biológicos, determinantes químicos, determinantes ambientales, determinantes de salud, determinantes físicos, psicológicos. Y entonces de esos tú tienes que escoger cuáles vas a investigar, ¿no? Por ejemplo, quiero investigar determinantes biológicos también, ¿no? Entonces, determinantes biológicos yo tendría que poner entre paréntesis la edad, el sexo, la genética, ¿no es cierto? Si quiero investigar el aspecto ambiental, tendría que ver, por ejemplo, hidrografía, contaminación de ríos, contaminación del aire, la polución, todas esas cosas, ¿no? Si quisiera investigar, por ejemplo, acceso a la salud, yo tendría que investigar hospitales, distancia al hospital, servicios que presta, entonces tengo que identificar esos factores que voy a investigar. Por eso, si me planteas factores, ve a buscar los determinantes de la salud, que eso es justamente tu tema. Ok, doctor, gracias. ¿Listo? ¿Otra pregunta? No hay más. Listo, se van abandonando algunos la clase, ni modo, yo también me iré, también me abandonaré. Listo, chicos, entonces ya está colgada la tarea para el día jueves y viernes, trabajamos hasta objetivos, ¿ok? Muy bien, doctor. Listo, chicos, Gracias, doctor. Gracias. nos vemos.